Ahora, ¿qué representa esto? Yo quiero que ustedes vean el dilema en el cual se encontraba Dios. Porque cuando Adán y Eva pecaron, Dios estaba entre la espada y la pared. Porque Satanás le dice a Dios, mira, tú dijiste que si el hombre comía del árbol iba a morir. Si tú no matas al hombre, si no, tú no destruyes al hombre, entonces tú eres mentiroso. Y no eres justo, porque la justicia exige que ellos sean castigados. Pero Satanás dice, pero si tú los castigas con la muerte, ¿cómo un Dios de amor va a hacer eso? Pone en conflicto el amor y la justicia de Dios. Si lo castigas, no lo amas. Y si no lo castigas, no eres justo. Dios tenía que proveer un medio para ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Ahora Satanás vio ese primer sacrificio. Dice, mueren dos animales, se derrama la sangre de esos animales y Dios ahora toma las pieles de esos animales para cubrir la vergüenza de su desnudez. ¿Será que esa simiente que me va a aplastar la cabeza cuando venga, será que esa simiente va a venir? Y la Biblia dice que en el sistema de sacrificio se colocaba la mano sobre la cabeza del animal, se confesaba el pecado sobre la cabeza del animal. Probablemente eso fue lo que pasó. Y Satanás dice, mire, confiesan su pecado sobre la cabeza del animal, el animal sufre la muerte y eso cubre la vergüenza de su desnudez. ¿Será entonces que la simiente que va a venir nacido de mujer va a sufrir el castigo que deben sufrir ellos? Para que nuevamente la vergüenza de su desnudez sea cubierta con la justicia de Dios. Satanás empezó a entender que Dios estaba diciendo que la simiente iba a recibir los pecados de la raza humana y que iba a morir por esos pecados. Y que como consecuencia de su muerte, la vergüenza de la desnudez del hombre iba a ser cubierta. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Vayan conmigo a Primera de San Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 y 19. Primera de San Pedro, el capítulo 1 y los versículos 18 y 19. Para que ustedes vean que la Biblia enseña esto. Este es un pasaje hermoso, muy bien conocido, dicho sea de paso, por la mayoría de los cristianos. Dice allí, en San Pedro, su primera epístola, capítulo 1 y el versículo 18 y 19, lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo es que fuimos rescatados? Por el sacrificio de ¿qué cosa? De Cristo como un ¿qué? Como un cordero sin mancha y contaminación. Y ahora fíjense, ¿desde cuándo murió Jesús? Dice en el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan se hizo antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan hecho antes del pecado, implementado cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Por eso dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 8, que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Déjenme explicarles lo que quiere decir eso. Ese día, cuando Adán y Eva debían morir, hubo una muerte. Pero no la sufrieron ellos. La sufrieron, la muerte, esos corderos. En otras palabras, en el momento cuando se estaban sacrificando los corderos, Jesús, el creador de toda la raza humana, se estaba presentando delante de su Padre y estaba diciendo, Padre, yo sé que nosotros dijimos que Adán y Eva deben morir el día que comieran del árbol, pero Padre, yo ahora mismo ofrezco mi vida en lugar de la vida de ellos.
Es decir, ese día hubo una muerte en figura, en promesa. Dios estaba prometiendo a través de Jesús que algún día Jesús iba a morir como Cordero de Dios para quitar todos los pecados del mundo. Eso iba a ser la simiente. Por su muerte iba a restaurar al hombre y cubrir la vergüenza de su desnudez. En ese sentido le iba a aplastar, ¿qué cosa? Le iba a aplastar la cabeza. ¿Creen ustedes que Adán y Eva se alentaron grandemente cuando escucharon estas palabras? Fíjense que Dios primero les dio la promesa antes de echarlos del huerto del Edén. Génesis 3:15 dice, voy a aplastar la cabeza de la serpiente. Y luego Dios le dice a Adán, polvo eres y al polvo serás tornado. Dios siempre da lo positivo primero. Y luego en el versículo 21 dice, no te preocupes, algún día la vergüenza de la desnudez será cubierta por los mantos preciosos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Satanás escuchó estas palabras y vio el sacrificio, él dijo, yo no puedo permitir que esa simiente venga. Porque si yo permito que esa simiente venga, me va a aplastar la cabeza. Así que yo no voy a permitir que venga a este planeta. Y desde ese momento Satanás se propuso a impedir que la simiente pudiese venir aquí al mundo. ¿Saben ustedes a dónde encontramos la primera ilustración en la historia de Génesis 3:15? En la historia de Caín y Abel. Vamos a mirar. En la historia de Caín y Abel, ¿hay una mujer? Sí, ¿quién es? Eva, la madre. En la historia de Caín y Abel, ¿hay dos simientes, una mala y una buena? Sí. En la historia de Caín y Abel, ¿hay enemistad? Sí. En la historia de Caín y Abel, ¿está involucrado una serpiente, Satanás? Sí, porque en 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Quién quería ver muerto a Abel? No primordialmente Caín, sino ¿quién? Satanás. E inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué razón es que Satanás quería ver muerto a Abel? Sencillamente porque retumbaba en los oídos de Satanás la promesa de Génesis 3:15. Dios va a mandar una simiente al mundo, nacido de mujer, que me va a hacer la guerra y me va a aplastar la cabeza. Y Satanás sospechó que esa simiente podía ser ¿quién? Abel. Por lo tanto, Satanás dice, yo acabo con Abel y como ya no hay simiente, no se cumple Génesis 3:15. No me aplastan la cabeza. Pero los planes de Dios no conocen derrota. Noten Génesis el capítulo 4 y el versículo 25 para que vean que esta interpretación es correcta. Génesis el capítulo 4 y el versículo 25. Después que Caín mata a Abel, dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Set. El nombre Set significa sustituto. Significa reemplazo. Llamó su nombre Set. Y ahora explica por qué. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo. En realidad en el hebreo dice, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Dios dice, tú me mataste a Abel, aquí te mando otro, aquí está Set. Y pronto Satanás se da cuenta que matando la simiente de nada le sirve, porque Satanás mata a una y Dios trae a otro. Así que Satanás pronto se da cuenta que lo que está haciendo Dios está formando un linaje de donde finalmente va a venir la simiente. Él se da cuenta que todas estas simientes preliminares no son las simientes, porque todos son pecadores. Abel pecó, todos los demás, Set pecó, todos eran pecadores. Estos no pueden ser la simiente prometida, porque tiene que vivir sin pecado.
Ah, ya sé, lo que Dios está haciendo es preparando un linaje. Y finalmente de ese linaje de gente convertida, gente santa, es que va a venir el Mesías. Entonces yo tengo que acabar es con el linaje. Y como vamos a estudiar cuando analicemos la historia del diluvio, Satanás entremezcló a los hijos de Dios, que son el linaje de los fieles, con las hijas de los hombres, las descendientes del malévolo Caín. Y el fin era, entremezclando el linaje de los justos con el linaje de los injustos, entremezclándolos en matrimonio, de que los hijos de Dios perdieran su identidad y desapareciera el linaje. Porque si desaparecía el linaje, desaparecía la posibilidad de que viniera la simiente prometida al mundo. Todo el Antiguo Testamento tiene esta batalla como centro. Satanás obrando para que la simiente no pueda venir y Dios preparando el mundo para traer al mundo a la simiente. Y saben que Satanás antes del diluvio casi tiene éxito. Porque de los millones de personas, las millones de personas que había en el planeta Tierra antes del diluvio, solamente 8 permanecieron fieles a Dios y se salvaron finalmente. Es decir, si Dios no hubiera traído el diluvio, hubiera desaparecido el último justo del planeta Tierra y Dios no hubiera tenido un linaje a través del cual traer a la simiente prometida al mundo. Porque Satanás sabía que su propia existencia estaba en juego. Satanás sabía que si él permitía que esa simiente viniera, que la simiente le iba a hacer la guerra y le iba a aplastar la cabeza. Y Satanás no pudo en el Antiguo Testamento impedir que la simiente venga. Porque en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el momento exacto en que Dios había determinado, Dios envió a su hijo nacido de mujer. Y Satanás dijo, ahora no pude impedir que viniera, pero ahora que nació, lo voy a matar. Y se paró al lado de la mujer para matar al niño. Pero no tuvo éxito. Dios ganó la victoria y trajo la simiente al mundo.